Muy buenas, ¿qué tal estáis? Continuamos esta vez con el tercer vídeo del tema 10. Recordad que el vídeo anterior lo hemos dedicado exclusivamente a estudiar el fondo de maniobra, cómo se calculaba, las dos formas que había, lo que significaba el fondo de maniobra positivo o negativo y las distintas situaciones financieras que surgían a través del fondo de maniobra. En este vídeo lo único que vamos a estudiar son los ratios financieros, una herramienta que, como veréis, es muy importante para la empresa, que nos va a indicar tanto si hay escasez como exceso de liquidez o de solvencia. Vamos a estudiar qué es un ratio financiero, para qué sirven y los 6 ratios financieros más importantes que debe conocer una empresa. Pues nada, empezamos. Pues ahora ya sí, empezamos explicando lo que son los ratios financieros. Unos ratios que son un instrumento contable muy importante para la empresa, que nos va a hablar sobre la escasez o el exceso tanto de liquidez como de solvencia que pueda tener la empresa. Para empezar vamos a leer la definición que aparece aquí en el recuadro azul, que nos dice que un ratio financiero es la relación entre dos magnitudes que nos permiten hacer un análisis sobre la situación financiera de la empresa y conocer su situación de liquidez, solvencia y endeudamiento. Bueno, pues parece una cosa muy complicada, ¿no? Ratio financiero, un nombre que nos echa un poco para atrás, pero realmente veréis que es muy fácil. Un ratio financiero básicamente es comparar dos magnitudes o dos cantidades que están relacionadas. Y os lo quiero explicar con el siguiente ejemplo. Suponed que yo me quiero comprar una moto que vale 3.000 euros y durante un año ahorro y resulta que solamente consigo ahorrar 1.500 euros. Al año siguiente me propongo hacerlo de nuevo, ahorrar esa cantidad y un amigo también lo va a intentar y vamos a ver quién lo consigue de los dos. Resulta que yo ese año, por mi cuenta, sí lo consigo y ahorro justo 3.000 euros. Y mi amigo, que tiene mucho dinero, pues resulta que ahorra todos los meses 1.000 euros y bueno, pues al cabo del año tiene 12.000. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que si ese ejemplo lo llevamos al ámbito de los ratios, resulta que en el primer año donde yo no conseguí mi objetivo, si relaciono esas dos cantidades relacionadas, es decir, el ahorro con lo que cuesta la moto, resulta que me da un ratio de 0,5, 1.500 entre 3.000. Al año siguiente que yo sí lo conseguí, me da un ratio de 1, que es justo lo que yo quería, porque yo ahorré 3.000 euros y la moto valía 3.000 euros también. ¿Y mi amigo qué ha pasado con él? Pues que se ha podido comprar la moto, por supuesto. Él tenía un ratio de 4, porque 12.000 euros que ahorró entre 3.000 que valía la moto, pues le ha dado un ratio muy grande. Bueno, mira, lo que nos interesa en los ratios no es el resultado en sí, sino saber interpretarlo, ¿vale? ¿Qué ocurrió el primer año? Pues que yo no conseguí mi objetivo. Cuando un ratio en ese ejemplo me da 0,5, pues resulta que es un ratio malo para mí. Me indica que yo no he conseguido mi objetivo. En el segundo año que yo sí lo conseguí, el ratio era 1. Para mí, 1 es perfecto, ¿vale? Porque es justo lo que yo quería. ¿Y qué significa el ratio que es 4? Bueno, pues el ratio que es 4, ahora que lo entendemos con ejemplo, significa que mi amigo ha conseguido su objetivo, se va a poder comprar la moto, pero le ha sobrado mucho dinero, tiene un exceso de liquidez. Es decir, ha desaprovechado su dinero que podía haberlo utilizado para hacer otras cosas, irse de viaje o comprarse cualquier otra cosa, ¿vale? Bueno, ese es el significado de ratio financiero. ¿Qué es? ¿Vale? Pero realmente, ¿para qué lo utilizan las empresas? Pues los ratios sirven para, primero, compararse la empresa a sí misma de un año para otro. Recordad lo que he dicho yo. El primer año no conseguí ahorrar dinero para la moto y el siguiente sí. El primer año fue ratio 0,5 y el año siguiente 1. Eso ya es un indicador que me hace ver la evolución de la empresa. Y también sirve para compararse con otras empresas. Así que igual que yo me comparaba con mi amigo, yo saqué el segundo año un ratio de 1 y mi amigo 4, pues también me puedo comparar para ver la liquidez y solvencia de otras empresas, ¿vale? Bueno, pues esta es la introducción del vídeo. Ahora lo que quiero que veáis es que hay 6 ratios financieros y es lo que vamos a empezar a explicar justo ahora. Antes de nada, quiero empezar haciendo una aclaración. Nuestro compañero Javier, en su libro de Econo Sublime, ha empezado explicando los ratios más importantes, que son liquidez, tesorería y solvencia. Yo, con su permiso, he empezado explicando lo que son primero, por un lado, los ratios que hablan de la liquidez y luego los ratios que hablan tanto de la solvencia como del endeudamiento. Así que en la diapositiva, como veis, en esta primera diapositiva aparece el ratio 1, 2 y 4, ¿vale? Ese es el motivo, pero para que tengáis en cuenta que al final es lo mismo. Bueno, pues ahora sí, mira, comenzamos uno por uno. Primero tenemos el ratio de liquidez, que lo que hace es compararnos pues, todo el activo corriente disponible, realizable y existencia con el pasivo corriente. Y dice que el resultado óptimo es entre 1,5 y 2. Ya sabéis, si da entre 1,5 y 2 es perfecto, como cuando a mí me daba el ratio 1 para la moto. Si da menos de 1,5 quiere decir que la empresa puede tener problemas de liquidez. Y si da más de 2
Es como mi amigo que había ahorrado 12.000 euros, que tiene un exceso de liquidez y que podría aprovecharla mejor, ese dinero. El ratio de tesorería tiene un óptimo entre 0,8 y 1,2 y nos mide solamente el disponible y el realizable, es decir, el dinero que la empresa tiene ya líquido y el que está a punto de cobrar. Ya ha vendido la mercancía, solamente le falta cobrar un paso para convertirlo en líquido. Y bueno, lo mismo, el óptimo entre 0,8 y 1,2. Y luego, por último, el ratio de disponibilidad, que lo que mide es el disponible entre el pasivo corriente. Y dice que el óptimo es entre 0,2 y 0,3, unas cantidades muy bajas que, como veréis, pues no tiene sentido que la empresa tenga un ratio de 1. Un ratio de 1 querría decir que si la empresa tiene un pasivo corriente de 10.000, en el disponible tiene ya 10.000. No hace falta que la empresa tenga tanto dinero disponible en el banco o en la caja, porque cuando venda sus productos o cobre de los clientes, también va a tener dinero, ¿vale? Bueno, pues esos son los primeros ratios y lo que me interesa también es la siguiente diapositiva, que tenéis un cuadro resumen y nos dice o nos habla de qué es lo que hay que hacer en caso de que haya un exceso de liquidez o una escasez de liquidez, ¿vale? En caso de que haya exceso de liquidez, que el ratio sea muy alto por encima del recomendado, dice aquí, sería conveniente invertir el exceso en otros activos para obtener una rentabilidad interesante. Claro, lo que hemos dicho antes. Es como mi amigo cuando ahorró 12.000 euros. ¿Para qué quieres ahorrar tanto? Ese dinero aprovéchalo, inviértelo en algo que te genere rentabilidad. Si por el contrario tenemos un déficit de liquidez, es decir, que el resultado del ratio nos da por debajo de lo recomendado, quiere decir que la empresa puede presentar problemas de liquidez y debe hacer las siguientes cosas. Primero, vender algunos de los activos no corrientes y cobrarlos en efectivo para así tener disponible. Es decir, coger algo que permanezca en la empresa más de un año, por ejemplo, las máquinas o los coches, y venderlo para tener liquidez. Segundo, renegociar un aumento en el plazo del vencimiento de las deudas. Es decir, coger una deuda del pasivo corriente que haya que pagar en breve y hablar con nuestro proveedor o con quien sea y renegociarla para que nos la pase a largo plazo, que nos la pase el pasivo no corriente. Y por último, la tercera opción sería pues, pedir un préstamo a largo plazo para que con ese dinero podamos pagar las deudas más urgentes, es decir, todas las deudas que hayamos contraído que tengamos en el pasivo corriente, ¿vale? En la siguiente diapositiva vamos a hablar de los ratios que tratan sobre la solvencia y el endeudamiento. Continuamos. Continuamos con el cuarto ratio, que sería el ratio de solvencia o garantía, que dice aquí, mide la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de todas sus deudas y se calcula con todo el activo dividido entre el pasivo. Pasivo total, que es no corriente y corriente. Para que hagáis un ejemplo, la situación ideal sería que tuviéramos un activo de 60.000 euros, por ejemplo, y un pasivo no corriente de 25.000 y un pasivo a corto plazo, un pasivo corriente de 5.000. En ese caso tendríamos 60.000 entre 30.000, ¿no? Y nos daría un ratio de 2, que sería genial, ¿vale? El siguiente ratio es el ratio de endeudamiento, que dice que el óptimo es entre 0,4 y 0,6. Básicamente lo ideal es que esté entre 0,5, un poco más arriba, un poco más abajo, da igual. Lo ideal es que la empresa tenga mitad de fondos propios y mitad de deudas, de pasivo. Si os dais cuenta, el ratio se calcula con el pasivo total, el no corriente y el corriente, entre toda la parte derecha del balance, el patrimonio neto y el pasivo. Un ejemplo podría ser que tuviéramos, como antes, el pasivo no corriente de 25.000 y el pasivo corriente de 5.000, total sería un pasivo de 30.000, dividido entre un patrimonio neto de 30.000 más ese pasivo de 30.000, es decir, 30.000 entre 60.000, ¿vale? Que me lío yo un poco aquí sin pizarra. Bueno, el último ratio es el ratio de calidad de la deuda. Y decimos que la empresa tiene calidad en su deuda cuando tiene muy poco pasivo corriente, sino que la mayoría de sus deudas están a largo plazo, en el pasivo no corriente. Por eso nos sale que el óptimo tiene que ser un número muy bajito. Mientras más cercano a cero, mejor, ¿vale? Se calcula con el pasivo corriente, el pasivo a corto plazo, entre todo el pasivo. En nuestro ejemplo, el ideal sería, pues eso, un pasivo corriente de 5.000 y un pasivo no corriente de 25.000. En este caso tendríamos 5.000 arriba y 30.000 abajo. 5 del corto plazo y 25 del largo plazo, ¿vale? Dice que nos muestra la relación entre el pasivo corriente y el pasivo total, ya lo acabamos de decir, ¿vale? Lo ideal es que las deudas haya que pagarlas a largo plazo. Seguimos y en la siguiente diapositiva vemos el recuadro resumen como la vez anterior y nos habla de qué hay que hacer en casos de exceso de solvencia y de déficit de solvencia. Exceso de solvencia, bueno, pues esto no es malo, como pone aquí, dice, no es un problema grave, pero se puede aceptar un mayor endeudamiento para así realizar inversiones con el objetivo de aumentar su rentabilidad. Si tuviéramos un activo total de 200.000 euros y un pasivo únicamente de 30.000,
Está claro que la empresa se puede endeudar más porque si hubiera un problema, la empresa tendría bienes para vender y así afrontar esa deuda, ¿vale? El pago de la deuda. Y cuando hay un déficit de solvencia, decimos que hay dos posibilidades para arreglar ese problema. La primera opción sería realizar una ampliación de capital con nuevas aportaciones de los socios ya existentes. Es decir, pedirle a los socios a los socios de la empresa que abonen más dinero y así tenemos más fondos propios, más patrimonio neto. La otra opción es, como pone aquí, dar entrada como socios a los acreedores de la entidad. Es decir, a las personas que le debemos dinero, decirle que no se lo vamos a pagar, pero que lo aporten a la empresa como fondos propios y a ellos le haremos socios, ¿vale? Es como una condonación de la deuda, pero a cambio le permitimos que participen en la empresa, ¿vale? Bueno, pues esto es todo sobre los ratios. Hemos visto ratios... Bueno, pues por mi parte nada más. Hemos acabado con el punto 3 del tema, el análisis financiero. Hemos visto, recordar, tanto el fondo de maniobra en profundidad, con su cálculo, lo que significaba y las situaciones financieras. Y ahora justo acabamos de terminar lo que son los ratios financieros, tanto los de liquidez como los de solvencia. En el siguiente vídeo vamos a hacer una actividad resuelta que englobe todo lo que hemos visto hasta ahora. Espero que os guste. Nos vemos.